Bueno, queremos saludar a la gente que nos va a ver a través de toda la verdad Magallanes. Muy buenas tardes, muy buenas noches, según quienes nos estén viendo, o quizás durante la mañana del día domingo. Vamos a hacer un resumen. Hoy día en el programa Tertulia tenemos invitado a don Gerardo Bombín y a don Diego Vega para conversar me hablan ellos del resumen de la semana y de cómo hemos visto la proyección de lo que se ha dado en la política, algo inusual, algo con bastantes reflexiones que hacer, sobre todo en la parte médica y de salud. La verdad que, bueno, ¿cómo estás, Gerardo? Gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Diego? Hola, buenas tardes. Hola Mauricio, gusto en saludarte igual. La verdad es de que un abrazo a la distancia. Por la situación que estamos viviendo, no podemos estar quizás compartiendo un set en la mejor de las condiciones, pero lo importante es de que haya diálogo, que podamos compartir. Así es. Bueno, vamos a ver quién... Diego, a ver, introdúcenos al tema. Ustedes ya más o menos tenían claro. Cuéntanos qué es lo que vamos a conversar, y aquí vamos a Le ver. voy a dar le voy a dar la palabra a Gerardo, que es el que Sí, tiene más o menos preparada la pauta, Perfecto. y sobre eso vamos a ir comentando. Chiquillo, sí. como ustedes lo Mira, dicen. yo la verdad es lo primero que quería contar es de que hoy día, ¿se escucha bien? Sí, sí, estamos escuchando. Ya, lo primero que quería comentar era de que estoy gratamente impresionado y contento y esperanzado. Cada día me convenzo más que vamos a dar una pelea, pero que va a ser voto a voto en el próximo plebiscito, porque salieron publicados la segunda encuesta Numen que se realizó. Que quizás la gente no conozca esta encuesta, pero ¿qué es lo importante? De que aquí se midieron la tendencia con la encuesta anterior y la muestra fueron de 16.000 personas, 16.000. Aquí las encuestas CADEM no superan los 1.000 participantes. Entonces, es una encuesta que realmente es representativa. ¿Y qué es lo que podemos analizar? Primero, de que el rechazo ya nosotros estamos, antes que estábamos cerca del 40, ahora estamos en el 45%, la prueba está en el 55%, y lo que te va marcando es una tendencia. Y si tú revisas todas las encuestas que se han realizado, sobre todo las que corresponden a este año, muestran cómo el rechazo de manera paulatina ha ido ganando adeptos. Fíjate que yo no conozco ninguna sola persona, ninguna. Quizás sí, pueden haber, porque quizás alguien me está escuchando hoy y digo sí, pero por lo menos yo no. Yo no he escuchado ninguna persona que haya pasado del apruebo, no, mejor dicho, del rechazo que se haya pasado al apruebo. No conozco ninguno, pero gente que pasó de la prueba al rechazo, yo conozco varios. Varios porque se han dado cuenta de cómo esto es una gran mentira, cómo le han pintado un castillo en el cielo y la gente no es tonta. Y la gente ya no le pueden venir con cuentos. Ya quizás a estos chiquillos, a los más jóvenes, se les puede todavía contar historias del viejo pascuero, pero a la gente que ya ha vivido un poco más, que conoce un poco más de lo que es la vida, de lo que es el diario vivir de la gente normal, se da cuenta que son mentiras, y no toman la preocupación en las necesidades reales de la gente. Fíjate que otro aspecto importante, porque la encuesta es súper extensa, de hecho las pueden ver y hay hartos datos que vale la pena desmenuzar, pero hay uno que es particularmente interesante, de que habla de que uno de cada 5 votantes del rechazo no iría a votar. Uno de cada 5. Entonces nosotros estaremos perdiendo un 20% de nuestros adeptos. ¿Y cuál es la razón? Porque tienen la idea de que la prueba va a ganar. Es tanta la mentira y la publicidad engañosa y los medios de comunicación que han pintado un escenario prácticamente de triunfo asegurado, que la gente se lo está creyendo. Pero la verdad es que las tendencias no lo marcan. Y hoy día eso es lo importante, de que la gente sepa de que si nosotros nos vamos y afrontamos el plebiscito y nos vamos a votar y vamos a dar la cara y damos la pelea, podemos dar el gran zarpazo y podemos demostrarle a estos políticos de que la ciudadanía piensa totalmente diferente a ellos y que estamos aburridos. O sea, imagínate, esta gente habla
de que es la primera vez en la historia en que el pueblo, siempre hablan del pueblo, que el pueblo tiene la opción de elegir una constitución. Sí, quizás puede ser, pero hay una oportunidad que es mucho más maravillosa. Es la primera elección en que nosotros le podemos dar una pateadura a los políticos. Es una elección donde nosotros, en todas las elecciones pasadas, siempre teníamos que coger entre un candidato bueno, otro, bueno, en realidad el menos malo, pero eran puros partidos políticos. Y todas las elecciones eran políticas. Nosotros aquí tenemos una opción que es darle una pateadura, desde el presidente hasta el Partido Comunista con el Frente Amplio. Dar una pateadura completa y decir, mire, ustedes que pensaban que nos habían metido el dedo en el ojo o donde sea, no están así. Y la gente se dio cuenta. Fortunado, ¿qué piensas con respecto a lo mismo, Diego? ¿Cómo has visto tú ese panorama en la calle, en los lugares más cercanos, no sé? Cuéntanos, ¿cómo ves Bueno, el proceso? de calle, calle, sí, de calle, calle, mucho que decir no se puede porque mientras que nos tengan encerrados como ratas, muy difícil con lo poco que se puede salir. Pero la verdad que si uno lo compara desde que comenzó todo esto, cuando uno conversaba con la gente y te decían que eran el 70%, y incluso llegaban a decir que éramos nosotros el 6%, cosa que el 6% siempre fue el de Piñera, y Piñera es parte de la prueba, como dice esa publicidad que está ahí en Frey. Efectivamente, la encuesta, si bien yo nunca he creído mucho en ella, yo creo que la tendencia se vio desde el inicio que el tema estaba muy manipulado, porque la verdad que si uno lo analiza, este asunto de que salió de la nada, porque en realidad después de que surgió esta insurrección programada, porque acá no hay estallido, los estallidos existen solamente en los relatos de la izquierda o de los grupos más interesados. De inmediato salió la oportunidad de los políticos de salir del problema y sacar el tema de la Constitución, porque ellos eran los que estaban en la mira en su comienzo. Y después sale esta cuestión del plebiscito, que nos impusieron a punta de pistola entre cuatro paredes, y mucha gente te decía que efectivamente ellos eran sobre el 70%, y con el tiempo la gente se ha ido dando cuenta de que es un riesgo tremendo el aprobar un plebiscito por una hoja en blanco, cuando ya después de la insurrección de terrorismo urbano que tuvimos en octubre, destruyó varios negocios, dejó la economía bastante castigada, y no solo en el caso de las pymes, de las pequeñas empresas, de los pequeños negocios de barrio, emprendedores que les destruyeron sus negocios, sino que también ante digamos, al exterior de la seriedad que tenía este país, y después viene la pandemia. Entonces la gente, cuando ya empieza a ver que se empiezan a perder más trabajo, empieza a pensar y a reflexionar y a darse cuenta también de las mentiras que les vienen contando, porque aquí hay un tema de manipulación de la prensa, que si uno sabe, se da cuenta que la prensa hegemónica está manipulada y que te vienen con las fake news. Entonces, junto con eso, el tema de las encuestas, yo nunca he sido muy de seguir las encuestas, porque para mí, más que hacer encuestas, lo que hacen es generar una influencia de votos, ¿no? Porque ellos empiezan a decir el porcentaje, y de repente la gente se empieza a dejar influenciar cuando no tienen una base, digamos, muy concreta de por qué votar A o B. Pero con respecto a lo mismo, Diego, perdón, con respecto a lo mismo, yo le hacía alusión antes de que comenzara el programa a Gerardo, que la verdad ayer se hizo una encuesta a lo largo de todo el día, la hizo Mauricio Bustamante, de Radio Cooperativa, donde el rechazo en realidad ganó por un 62% sobre un 38%,
Entonces, la verdad es que las Con cifras... 50.000 y tantos votos. Exacto. Y la respuesta, o sea, para ser un medio que no es precisamente de la corriente del rechazo, yo creo que es muy decidora el resultado, es muy decidor el resultado. Claro, y cabe destacar, Justamente, sí, es que cabe destacar que las encuestas de Mauricio Bustamante tienen una particularidad de que él se ganó, ¿cuándo se gana el respeto y un poco la confianza? En las encuestas que realiza Mauricio Bustamante, cuando él prácticamente materializó la elección presidencial tanto en la primera como en la segunda vuelta un par de semanas antes. Si tú revisas el resultado de la primera vuelta con la encuesta que hizo Mauricio Bustamante, en la primera vuelta a Piñera le da el 50% y a Guillermo le da el 39%. Y eso también perjudicó porque hicieron llamados al voto útil, bueno, y salieron perjudicadas otras personas, pero por lo general ha demostrado que es una muestra relativamente representativa de la ciudadanía. Entonces, el hecho de que haya sacado un 60% es significante. Es significante. Y aquí lo que hablaba Diego de cómo han manipulado la información, es que la izquierda siempre ha sido así. Si tú, yo el día de ayer estaba viendo la campaña de la franja electoral, y no sé si ustedes la vieron, o la gente la pudo ver, pero realmente daba asco. Y ellos hablan del 18 de octubre como si el 18 de octubre fue una verdadera fiesta, como si reinaba la alegría y estaban todos felices y todos abrazaditos como los cariñositos bailando en la Plaza Italia. Pero es mentira. El 18 de octubre quemaron Santiago, destruyeron el edificio de Enel, destruyeron, mira, están calculados los daños, 135 millones de dólares se acaba de gastar el Estado solamente en las estaciones de metro. 235 millones de dólares, que si tú esa misma plata no la ocuparas en eso, podrías pasarle 200 lucas, bueno, 235.000 pesos, a 1 millón de personas, al millón más pobre que tenemos en el país. Y ahora que estamos en pandemia, ¿es necesario? Por Dios que hubiese sido necesario. Y si calculamos los daños totales, que están calculados por 3.000 y tantos millones, o sea, de fiesta no me hablen de nada. Aquí fue una destrucción, un daño económico brutal, y eso es lo que nosotros le cuestionamos a los actuales parlamentarios, de qué tienen en la cabeza. Tenemos una economía que está quebrada, que viene quebrado de un acto violentista insurrecto que fue en octubre, y que se vio agravado con el tema de la pandemia, o de la situación del COVID-19. ¿Y de qué están preocupados nuestros parlamentarios? ¿Del plebiscito? ¿Están preocupados del tema de los incumbentes, que yo creo que después lo vamos a poder hablar? ¿Están preocupados de sus dietas? Porque eso siempre va a ser tema para ellos. De hecho, de ellos no tienen empacho en subirse los sueldos. ¿Están preocupados de acusaciones constitucionales? Imagínate, ¿tú viste la acusación, viste algo más asqueroso que la acusación al ministro Mañalich? Ministro Mañalich, o sea, ¿de qué lo están acusando? ¿De que hubieron muertos? Pero si en qué país no hay muertos. El ministro Mañalich hizo una excelente gestión que le quitó a los médicos la terrible decisión de tener que elegir quién se salvaba o quién tenía cama. Ningún médico en este país vivió ese escenario, ninguno, y ese escenario se repitió en varios países. No hubo gente en las calles, no hubo gente que andaba muerta, que la metían en bolsa y las tiraban a la basura, eso no pasó acá. Entonces, el tiempo quizás, no sé, con el tiempo, con los años, cuando no estemos marcados ideológicamente, le va a reconocer a ese hombre el trabajo que hizo. Al final, tú te das cuenta y están preocupados de eso. Están preocupados, por ejemplo, de una acusación de ética contra Jackson, que Jackson que andaba mintiendo de las donaciones. Oye, si todos sabemos que el Frente Amplio se donaba la plata entre ellos, pero no pierdan tiempo en acusaciones que no tienen ningún fin. Aparte, ¿a qué aspiran? A una multa del 10% del sueldo. Si ganan millones, 10 millones, o sea, el 10% no les significa para nada. Y mienten y siguen mintiendo, y eso es lo que a nosotros nos tiene indignados. Por eso es que yo a la gente la llamo que vote rechazo. Porque estos políticos lo único que hacen es mentir. Dijeron que se iban a bajar el sueldo al 50%. Se lo bajaron un 14%. O sea, digan a dar asco. Imagínate que el secretario, tú sabes cuánto salió, porque eso se lo he publicado. Yo todo lo que estoy diciendo salió en medios formales, salió en el Mercurio, en La Tercera, en varios diarios. Si tú lo revisas, está. De hecho, lo puedes googlear. ¿Tú sabes cuánto gana el secretario general del Senado? Gana 18 millones de pesos. 18 millones de pesos. Y no solamente el único. En el Parlamento hay 30 personajes más
personajes para no entrar en otros calificativos, pero que ganan sobre 10 millones. ¿Y cuál es el sueldo del presidente? El sueldo del presidente está entre los 8 y los 9 millones de pesos. Entonces, ¿cómo va a ser de que las personas ganen el doble que el presidente? ¿Cómo el secretario general del Senado va a ganar 18 millones? El doble del presidente. Es Pero si exactamente tú el revisas las doble. colillas de sueldo, porque yo lo hice, porque yo dije, pero ¿cómo? Sí. ¿Cómo puede ser? Pues si hay una escala de sueldo, pues supuestamente el grado 1 el presidente y de ahí hacia abajo. ¿Cómo llegan a 18 millones? Tú te metes al Chile Transparente, y dentro de tus colillas de sueldo, ¿tú sabes cuánto es la base del secretario? Son 2,5 millones. Y después empiezan las asignaciones, que es lo mismo que los parlamentarios. Y empiezan los viáticos, empiezan los traslados, los gastos, la asesoría. Imagínate que tienen un ítem, y con esto aquí a Diego, después te voy a dar la palabra porque yo sé que te va a dar asco lo que te va a decir, pero se les viene un problema, porque como ganan tantos millones, ¿qué es lo que hace el fisco? Te pega el sablazo, entonces tendrían que entrar a tributar. Pues bien, estos personajes tienen asignado dentro de su colilla de sueldo la amortización impuestaria, y lo tienen como glosa. O sea, lo que les debiesen descontar, ellos se lo asignan. ¿Y eso por qué pasa? Porque hoy día el Parlamento es juez y parte. Ellos mismos se fiscalizan y se controlan. Por eso es de que tenemos diputados que dicen, como el señor Jackson, que mezcla, yo hoy día le voy a dar duro a Jackson para eso, pero bueno, debe tener la oreja colorada, pero ya no le importa ya. Pero el señor Jackson dice que se pone mal cuando mezcla marihuana con alcohol, pues, si le da lo mismo, le da lo mismo, si nadie lo controla. Pero anda a hacer un test de droga al regimiento Pueto o anda a hacerlo a la primera comisaría en Punta Arenas. A mi buen cabo, si lo pillan que consumió marihuana, lo dan de baja. Y no solamente eso, si está en el servicio se puede ir hasta preso. Y aquí mi diputado, jugando con el destino del país, diciendo de que abiertamente que consume droga. Eso es inaceptable. Las drogas en este país son ilícitas y nosotros tenemos parlamentarios que actualmente están diciendo abiertamente que están cometiendo actos de ese tipo. Y eso es inaceptable. Y esas son las cosas que hay que cambiar. Pero no las vamos a cambiar con un plebiscito. Ahora, démosle la palabra a Diego Vega. Sí, no, bueno, la verdad que había quedado con el tema de la encuesta. Efectivamente, como dice Gerardo, esta cuestión del plebiscito fue un salvavidas porque no solo desvió la atención de la gente hacia los políticos y nos hizo ponernos encontrados un bando contra el otro, sino que también les da la oportunidad a ellos de hacerse un traje a la medida. Porque sucede que las constituciones, la verdad que la mayoría de la gente piensa que son una carta para el viejo pascuero o una lista de supermercados, porque le empiezan a poner toda una serie de ofertas. Y la verdad que las constituciones que surgen con la Carta Magna, en la época medieval, digamos, con el Juan sin tierra, ¿cierto? Cuando los nobles en esa época se rebelan y generan esta carta, que es más que nada para limitar el poder del Estado. Y de ahí se copiaron todas las constituciones, como la Constitución de Estados Unidos, que básicamente es un papel de regla, que lo que hace es limitar el poder del Estado, que básicamente es una camisa de fuerza para quienes manejan el aparato estatal, que en este caso son los políticos y los burócratas. Entonces, esta camisa de fuerza, podríamos decir que amarra el poder que ellos pueden tener para pasar a llevar los derechos naturales de las personas individuales. Asimismo, también limita grupos de poder. Ahora, ¿cuál es el problema? La verdad que el problema es que la Constitución no va a funcionar si quienes se supone que velan y juraron protegerla no la cumplen, ¿cierto? Acá el problema no es la Constitución, el problema son los políticos, las instituciones que están fallando, los burócratas que están de más, y justamente se generan estos juegos de poder donde el poder judicial ha sido infiltrado, el mismo poder legislativo está haciendo un poder de facto para simplemente extorsionar
ah, con las leyes, con esta situación que ocurrió en octubre. Entonces, ¿qué pasa con las encuestas? Que la gente, todo eso que comentó Gerardo, se ha ido dando cuenta. Entonces, justamente, como dice, después aparece esta encuesta que hicieron entes extranjeros, que yo había escuchado que era el 50% o el 54% ya del rechazo, no estoy claro, pero por lo menos es mucho más de lo que se decía a principio de año y cómo se hacían burlas. Entonces, eso simplemente hace que el, el peso se dé vuelta y sucede que acá simplemente depende de la gente que vaya a votar. O sea, ganamos si todos vamos a votar. No nos podemos quedar en casa y en este caso todos nos hemos organizado como pequeños activistas porque ¿qué sucede? Que como la apruebo pasó a ser no de un bando simplemente político, sino que de la mayoría de los políticos, entonces nos encontramos como David y Goliat. Nosotros somos la gente ciudadana, los grupos ciudadanos independientes, que al final se terminaron organizando, porque desde el primer momento el único partido que estaba por el rechazo era el Partido Republicano, que estaba en formación. Y todos los partidos que eran los que representan a la derecha institucional, por decirlo así, que es Chile Vamos, que yo le llamo la nueva izquierda, estaban con el apruebo. ¿Qué pasa? Que sí, habían disidentes dentro de ellos, pero quienes eran las cabezas de sus partidos no escuchaban a las bases. Las bases de muchos partidos, de la UD y de RN, incluso de Evópolis, las bases, los militantes, estaban la mayoría por el rechazo. Entonces, eso lo ignoraron. ¿Y qué pasa? Que después los independientes se empezaron a organizar de una manera tal que empezó a generar un movimiento exponencial. Entonces aparecen todos estos programas de YouTube, que si en octubre eran los que todos conocemos, esta cuestión se disparó por 10 y después por 10 y siguieron apareciendo más y después los Twitter, ¿ah? La gente de la derecha tuitera, las marchas y todo eso fue moviendo el tablero, fue moviendo lo que se llama la ventana de Overton, porque la gente se dio cuenta que no podía seguir dormida y se puso a hacer activismo político, que en sí es lo que hace la izquierda, porque la gente de derecha en general no le gusta meterse en política. Por lo general quiere trabajar, vivir con su familia, tranquilo, pero cuando les patean el tablero, que fue lo que pasó en octubre, simplemente hicieron algo que nunca se imaginaron, que fue despertar a esta gente de derecha que estaba dormida, y en realidad más que de derecha, gente patriota, porque todos sabemos que esta cuestión del plebiscito está manipulado por fuerzas que estuvieron desde el comienzo. O sea, ya se sabe, hay muchos videos donde se ve a Maduro hablando de la situación de Chile, y eso a uno lo hace pensar que hay financiamiento, que también hay logística, ¿sí? Entonces, por otro lado, cada quien tiene su opinión sobre la situación de la ONU y ciertos grupos internacionales, corporaciones, etcétera. Entonces hay grupos interesados en que esta cuestión resulte a favor de la prueba, pero la gente que es patriota, que no quiere que, por ejemplo, le cambien la bandera como sucedió con la constitución, con la constituyente venezolana, que muchos te dicen, no, que ¿por qué siempre están mencionando a Venezuela, que es el miedo, el juego del terror? Pero sucede que si uno se pone a mirar en internet, los dirigentes políticos de tanto de la mesa social, estamos con un límite de tiempo, parece, bueno, el tema es que la mayoría de dirigentes políticos, tanto de la mesa social como de la izquierda dura, etcétera, tú los ves en Venezuela, en congresos, en grabaciones, en registros, en congresos en Venezuela. Porque muchos te dicen, no, que queremos ser como Noruega, queremos ser como Suecia, Alemania. Pero las pruebas dicen otra cosa. Cuando salen tirándole flores al sistema venezolano, al sistema cubano,
y aparecen además en Congreso junto con Maduro. Y estamos hablando de gente reconocida de tanto de la mesa social como de políticos que viven de la plata del Congreso y de nuestros impuestos, ¿ya? Entonces, como decía Mauricio, hay un dato que es más certero que las encuestas, que muchas veces pueden ser manipuladas porque depende cómo te preguntan, a qué sectores preguntan, ¿cierto? Pero una encuesta abierta de Twitter, ¿ya? En esto, hoy en día, cuando la mayoría de la gente tiene un celular con acceso a Internet y se puede crear una cuenta de Twitter si tiene el interés, vota. Y no fue solamente la del señor Bustamante la que, por lo menos en el primer semestre de este año, le dio ganadora al rechazo, sino que yo, si mal no recuerdo, también había una encuesta de la Mónica Rincón, me parece. Así es. También había una de, ¿cómo se llama? El conductor de Estado Nacional. Me olvidé el nombre. Pero él también tenía una encuesta, habían varias, y el rechazo ganaba, y ahora se demostró nuevamente con la encuesta de Bustamante que el rechazo gana, pero depende de que la gente efectivamente vaya y vote. Claro. Y bueno, ese es el problema que tenemos ahora. Y lo importante, te digo que la verdad es que no salga de una encuesta que puedan decir, saben que lo hizo la gente de la derecha, por lo tanto, obviamente ellos iban a ganar. Las encuestas en las cuales hemos salido ganadores la han patrocinado precisamente gente que es del apruebo. Entonces, la verdad que eso es todo un mérito. Exacto. Entonces, en este momento tenemos que analizar la situación de por qué en la encuesta que se mandó a hacer dice que estaríamos ganando, pero también estaríamos perdiendo por no querer ir a votar. Entonces, yo creo que tenemos tres barreras principales. La primera es la fake news, o la que le llaman la prensa mentirosa, ¿cierto? Las noticias mentirosas. ¿Por qué? Porque nos han creado todo una idea, todo un relato de que no solo el estallido social fue algo espontáneo, sino que iba relacionado directamente con el plebiscito, y que toda la gente que salió a protestar a raíz de la situación que ocurrió en el metro, porque básicamente eso fue programado, porque el EVADE, el famoso EVADE, no es algo que surgió de la nada. Eso ya viene, todos estos rayados que están en Santiago por todos lados, pero esa imagen ya viene de una revista, ¿cierto?, de izquierda, que se llama Ticún, que creo de los años 90, 2000. Así es. Entonces ahí ya te explicaban cómo hacerlo, e incluso es más, estaba viendo una entrevista que le hicieron a Rodrigo Neves, que es el asesor cultural de Bolsonaro, y él contaba que creo que por ahí por el 2010, en Brasil también ocurrió lo mismo. En Brasil empezaron a evadir en el metro, y después también por un alza de metro ocurrió un estallido llamado estallido, y empezaron a quemar cosas, a hacer barricadas. Lo que pasa es que allá no escaló, pero como acá ya viene programado todo esto, ya viene todo preparado, entonces la gente, como tenía malestar, porque efectivamente después de un muy mal gobierno de Bachelet, donde se perdieron muchos empleos, porque básicamente destruyó el sistema tributario, y también una serie del tema de leyes laborales, etcétera, terminó dañando el empleo, ¿ya? Y además, si se le suma toda la inmigración ilegal, que lamentablemente esto no tiene nada de xenofobia, simplemente es un hecho de la causa. Entraron en cosa de 4 años más de 1 millón de personas para un país que no estaba preparado, porque no tenía crecimiento económico.
y tampoco tenía la posibilidad de hacer la cantidad de habitacional, trabajo, etcétera. Entonces todo eso causó que la gente se fuera se fuera creando este caldo cultivo, Sí. que Bueno, coincidió con lo de octubre. claro, efectivamente. Entonces, Gerardo, ¿tú quieres la palabra? Sí, es que va de nuevo con lo mismo, y porque uno defiende y defiende su país y uno defiende su bandera, porque yo estoy en contra de la prueba, generalmente, y contra esa causa, porque tú ves el daño que hacen, tú ves cómo tergiversan la información, tú ves cómo atentan abiertamente contra los símbolos patrios, hay agrupaciones que el otro día salían cantando el himno nacional, cambiando la letra, quemando la bandera, y el chileno, yo por lo menos soy patriota, a mí me gusta mi bandera, me gusta mi himno, me gusta que cuando juega la selección colocarme la camiseta de Chile, yo ahora para el 18 puse la bandera de Chile, y esos son los símbolos patrios que uno tiene, y uno defiende su país, y uno, por algo es que en estos últimos 30 años hemos tenido el crecimiento económico que se ha ido reflejando, y que nos hace ser referentes, o nos hacían ser referentes dentro de todo el cono sur. Y por eso hoy día yo hablaba con un amigo, y fíjate la situación de los haitianos. Nosotros tuvimos grandes olas de haitianos que vinieron en aviones, y eso salió público después se aclaró, pero casualmente no tuvo el revuelo que se merecía. Hubo un silencio, silenciaron la noticia. O sea, aquí no vinieron aviones con haitianos, siendo que habían video, habían respaldo, habían hasta declaraciones. Y a mí lo que me llama la atención... Gerardo, ¿te puedo hacer una cápite? Una cápite. Mira, lo más raro, porque se supone que en los haitianos, que al lado tienen un paraíso tropical, que es Cuba, ¿cierto? Que lo tienen al lado, y que es un clima parecido, y que en la Constitución dice que tiene toda suerte de derechos, la Constitución cubana, y todo te lo va a dar el Estado, y vas a tener, etcétera, etcétera, de preventa. ¿Por qué entonces decidieron cruzar la mitad del continente para llegar hasta acá y no se fueron al ladito? Ese es el tema, allá, oye, están al lado del paraíso cubano, como decía Diego, están a escasos kilómetros, pueden hacer una balsa y cruzar, y llegan al paraíso cubano, al paraíso socialista, donde la salud es gratis, educación gratis, todo lo que quieren esto en la nueva constitución, porque está consagrado, vivienda, alimentación, y todos bien felices, tomados de las manos como los cariñositos, felices de la vida. Pero no, pues, ¿qué hacen los haitianos? Cruzan, como dijo Diego, todo el continente y vienen a un país donde se mueren de frío y vienen a Chile, pues, el Estado opresor, el Estado machista, el Estado donde los empresarios son explotadores. Por favor, ¿hasta cuándo las mentiras? Chile siempre ha dado mejores condiciones de vida que el resto de los países. Por algo los inmigrantes venían para acá. Entonces, yo no digo que esté todo bien. Hay muchas cosas que necesitamos mejorar. Y son las demandas de la gente. Si tú cuando veías las marchas, ¿qué es lo que pedía la gente? Pedía las pensiones, quieren mejorar las pensiones, pedían mayor seguridad porque la delincuencia es algo que está desbordado, y ya no respetan ni las pandemias. La situación de la Araucanía es inaceptable. Tenemos instituciones que están abiertamente señaladas como terroristas, que manejan gran cantidad de armamento y de recursos y no tienen la preocupación que debiese tener. Seguimos con TVN, que está quebrado hasta las patas, y le seguimos inyectando recursos, siendo que hoy en día no es necesario tener un canal nacional. Seguimos con la situación de NAP, que no sé hasta qué punto va a ser sostenible, con la baja producción de Codelco, y los parlamentarios, con una fe religiosa... Gerardo, y sumémosle a esto, si el apruebo ganase, estaríamos pagándole a 155 personas 9.250.000 sin ningún bono adicional. Ese es el sueldo que van a recibir. No, y aparte, que después viene la mentira. Y ahí después viene la mentira, que se van a asignar comisiones, se van a pagar viáticos, y lo mismo con los parlamentarios, porque las asambleas van a ser juez y parte. ¿Quién los va a regular a ellos? ¿Quién va a regular el gasto público? Eso no lo ve nadie. Y tenemos a gente, lo que te decía yo, por eso de que para mí el Partido Comunista es una religión, no un partido, porque no entiende razones. Es prácticamente ellos viven de creencia. Y no les interesa realmente cuáles son los datos duros. Y ellos siempre vienen apegados a su revolución, que a todo esto, por eso yo siempre he señalado de que las democracias, ni el nazismo ni el comunismo pueden estar presentes, porque el comunismo no es demócrata,
Porque el comunismo llama a las marchas, a las manifestaciones. ¿Y de dónde sacaron eso? ¿De dónde? Hoy día está tan aceptado en la ciudadanía de que porque un grupo sale a marchar, hay que escucharlo y hay que tomar sus demandas. Oye, si nosotros tenemos un sistema de democracia, donde nosotros cogemos a nuestros representantes, si tú realmente tienes postura o tienes emociones, levanta candidatos y pelear en una urna, pero no por la ley del más fuerte. Porque ¿qué es lo que está pasando? Está pasando de que hoy día se está levantando el otro grupo. Y hoy día ya tuvimos una manifestación en la comuna de Las Condes, en la mañana, sobre el rechazo, ¿y quién te dice que eso no empieza a crecer? Ya es grande, entonces, ¿qué quieren? ¿Quieren que la gente se enfrente en la calle? Oye, hay que cortar con esa idea del que lleva más, y mete más boche, y mete más ruido, tiene la razón. Yo valoro mucho que haya habido una marcha, que se hayan juntado 1 millón de personas en Santiago, 2 millones, pero en Santiago son 7 millones. Y a mí me importa la misma opinión del más gritón, del que está incluso encaramado en el monumento Baquedano, que aquella señora que tiene 80, 90 años, que está en su casa y que apenas puede caminar. Y eso, esa gente no lo acepta. Y hoy día estamos en la ley del más fuerte, de la democracia, ni por si acaso. Diego. Sí, no, además que tienes que considerar que esa marcha que ellos siempre hablan, la del 1 millón de personas, básicamente fue incluso antes de que, digamos, estuviera la idea del plebiscito. Y por otro lado, había de todo tipo de gente, porque la verdad que la gente fue bastante ilusa porque no se dio cuenta quién era el que convocaba la marcha. En este caso creo que era el Partido Comunista, pero fue mucha gente a la marcha y que no... Había gente que tenía carteles de menos Estado y había gente que quería cosas dadas por el Estado, había de todo, o sea, gente que reclamaba, como quien cada uno reclamaba por su propio pedazo de parcela. Pero justamente llegan a esta situación y empiezan a manipular y empiezan a crear todo lo que es el fake news. Y esa es la primera barrera que, como digo, se crea para que la gente piense de que vamos a perder. Porque resulta que esto me hace acordar mucho cuando fue la situación de Matei versus Bachelet, la candidatura de la Matei. Si se acuerdan bien, después de que Lawrence Colborn fue bajado de la candidatura y quedó la señora Matei, mucha gente empezó, no, que va a perder, que para qué vamos a votar, cuando la verdad que la imagen de Bachelet tampoco era la mejor. Entonces, ¿qué pasó? La gente perdió porque no fue a votar solamente. Ahora, resultado de eso, todo el mundo pensó que iba a ser como el primer gobierno, que fue malo, pero nunca se imaginaron que el segundo iba a ser tan malo, tan nefasto en realidad. Y si hay gente que todavía lamenta el gobierno de Bachelet 2, esta cuestión del plebiscito es 1000 veces peor. Entonces, lo que hay que hacer es no creerle a la tele, apague su tele, vea YouTube. Si le mienten, por ejemplo, le dicen el tema del paraíso comunista en Cuba o en Venezuela, vaya a YouTube, hay youtubers que viven en Cuba y que tienen programas donde demuestran la realidad. Juan Mi Record, por ejemplo, es uno de ellos. Acaba de salir una película con respecto... Acaba de salir una película con respecto a la realidad de Venezuela, aprovecho de informar. Sí, no, entonces la cuestión es buscar la información en Internet, porque acá te la dan masticada. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, fue las marchas del rechazo, mostraban, hacían comparaciones donde decían que eran violentas versus las marchas de la prueba, donde se veía gente que destruyendo las cosas. ¿Ah? Y en el otro caso los iban a provocar. Ahora, más allá de eso, aquí la decisión es justamente apagar la tele y empezar a abrir los ojos. Pero además, mira, ¿sabes qué? Quiero aportarte con un dato. La encargada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acaba de entregar un informe con respecto al gobierno de Maduro, que desde enero hasta agosto tiene 2000 muertos. O sea, perdón, ¿de qué paraíso me están hablando? Porque la verdad que
tú cuando hablas con toda esta gente que quiere el apruebo, lo que pasa es que Venezuela tuvo una asamblea constituyente, que todo es como una maravilla entre Venezuela, Cuba, etcétera. Pero cuando tú dices, y hoy día se hace una comparación, porque a Pinochet se le cargaron 3.700 y algo de personas desaparecidas o muertas en 17 años. Y el señor Maduro en menos de 6 meses tiene 2.000 personas muertas. Entonces, perdón, vemos lo que queremos ver nomás en el caso de la gente del apruebo. O sea, tú le mencionas esto y es como que si no existiera. Y el doble estándar de la izquierda. Es el doble estándar de la izquierda que estamos acostumbrados y nadie dice nada. Es lo mismo que el Museo de la Memoria o de la Desmemoria, que parte del 73 y todo tiene un contexto. Todo tiene una causa de por qué se inician las cosas, de cuál es el estado de la crisis, y la escalada que generó que se generaran las condiciones para llegar a ese punto. Si nadie quiere que hayan dictaduras de ningún tipo, ni gobiernos autoritarios, lo ideal es que no pase. Pero, ¿cuáles fueron las causas? Y eso es lo que hace la izquierda las obvia. Y ahora fue lo que trataron de hacer o que están tratando de hacer con la ley del negacionismo. De que, por ejemplo, si yo eventualmente defendiera lo que fueron los avances o los logros del gobierno militar, o la reducción de la pobreza, o los grandes avances que se logró para el país, y de que después la Concertación supo aprovechar y supo mantener para que nosotros pudiésemos tener las condiciones de país que hoy tenemos, quizás me tiendan de negacionista. Entonces, además, la historia es relativa, la historia es un constructo, no es algo establecido. La historia tú la vas modificando, y lo que hoy día es aceptable, quizás en 10, 15 o 100 o 200 años no va a ser así. Por eso son niñitos que atentaban contra el monumento de Hernando Magallanes, que hablaban de que era un asesino y un genocida. Oye, en ese tiempo habían zoológicos de humanos, y no es que lo esté justificando, pero es que eran otros tiempos y era otra cultura. Entonces tú no puedes venir a cuestionar a una persona por el medio en el cual vivía. Y eso para ellos no cuentan. Para ellos no cuentan, y todo es totalitarismo. Y ¿sabes qué escuché? Para terminar la idea, escuché una frase que es súper buena y que me gustaría compartir, que una vez una persona, que prácticamente no es de nuestro sector, por eso te digo, con estas personas que yo estaba hablando, que se pasan de la prueba al rechazo, me dijo algo que me quedó dando vuelta. Me dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero esta constitución que nació en dictadura, pero que terminó en democracia. En vez de esta constitución que podría nacer en democracia, pero sin duda que va a terminar en una dictadura. Yes. Bueno, mira, la verdad que, la verdad te digo que me es como paradójico. Hoy día veía un video acerca del apruebo, y la gente describía por qué votaba por el apruebo, y finalmente, mira, terminaban dando la razón que esta situación, que la Constitución hecha por los mismos políticos, con las mismas situaciones, con el revanchismo, etcétera, ya terminaba siendo una dictadura, perdón, terminaba siendo una Constitución peor, si le podemos denominar mala, a esta. La otra iba a ser peor, pero seguían pensando en que iban a votar a prueba. Entonces ya es casi como un ritual, no es ni siquiera un razonamiento. Me impresionó ver cómo la gente describía, oiga, pero si la AFP ya casi no están, no hay ley binominal, o sea, se le cambiaron muchas cosas a la Constitución para que fuera en realidad de gusto de este grupo de personas. Es más, el señor Ricardo Lagos le hizo 50 y algo modificaciones y dijo que era la Constitución más perfecta. Y entonces, si es la Constitución más perfecta, ¿la queremos cambiar por un antojo? Porque en definitiva ya la Constitución, ellos hablan de la Constitución de Pinochet, ya no es la Constitución que redactó Jaime Guzmán de puño y letra. Es otra Constitución con muchos más de 100 cambios a lo largo de la historia.
Entonces, por favor, no podemos seguir buscando como justificación y diciéndole y mintiéndole a la gente con el tema de no, lo que pasa es que esta fue una constitución hecha en el gobierno militar. Todas las medidas que a ellos no les gustaron se cambiaron. Como ejemplo, el binominal. Efectivamente, además que muchas de las cosas que supuestamente dicen que se pueden hacer no están escritas en la Constitución, no son parte de la Constitución, son leyes simples. Ahora, ellos se quejan porque dicen que es una constitución neoliberal, etcétera, pero resulta que, vuelta a decir, la Constitución de Venezuela está llena de buenos deseos, pero también, junto con eso, por ejemplo, se cambió la bandera, cambiaron la bandera, cambiaron el escudo, cambiaron también el nombre del país. Ahora se llama República Bolivariana de Venezuela y antes se llamaba Venezuela, ¿no? Así es. ¿Ya? Entonces, No, si bien la historia, tú puedes escribir cualquier cosa, pero no significa de que vaya a ser una realidad. Y a la gente se le ha mentido mucho. Imagínate, tú sabes que en la Constitución de Bolivia está consagrado la salida del mar, y hasta donde yo sé, Bolivia todavía no tiene mar. De hecho, el fallo de La Haya fue claro, pero está consagrado en la Constitución, porque ellos tienen derecho a la salida del mar. Ahí está, no pasó nada. Entonces, a lo que voy yo es de que a la gente le mienten. Le mienten y oye, le pero mienten. ¿qué es lo que se cumple? Mentir. Gerardo, ¿qué es lo que sí se cumple en la Constitución cuando las hacen en los políticos? Que son los que la van a hacer, si para qué vamos a andar con cosas, si tanto si fuera convencional mixta o como si fuera el sistema constituyente van a llegar por dedo de los partidos. Lo que sí se cumple es que al final el partido hegemónico termina teniendo más poder sobre los demás y sobre las personas y termina expropiándole las cosas porque al final la propiedad no está consagrada en la Constitución, no está consagrada la vida y una serie de cosas. Entonces, esa era la primera barrera, era el fake news, era las mentiras. Hay una segunda barrera que tenemos que comentar, que es el famoso miedo de la gente a que si vota, por ejemplo, va a venir otro estallido social, porque le va a venir un berrinche a la prueba y van a destruirlo todo, que hay varias, ¿se acuerdan que salían en redes sociales algunas amenazas sobre eso? No, viejo, el presidente de la democracia cristiana en la octava también región lo dijo textual. Si gana el rechazo, Chile se incendia. ¿Qué esperamos de eso? ¿Qué esperamos de un partido que se denomina por apellido cristiano? Que la democracia cristiana hace rato que ya dejó de ser democracia cristiana, porque debiesen ser demócratas, pero cristianos no tienen nada. Pues, sí. No, vayamos al origen también, pues, si la democracia cristiana surgió de la Falange. Y bueno, la Falange es la social, el nacionalsocialismo. Así que ese es el origen. Después se pusieron democracia cristiana, que es otro cuento, pero ellos salieron de la Falange como en España. Ahora, más allá de eso, efectivamente te vienen a decir que van a quemar el país. Oye, ¿tú crees que la gente va a dejar nuevamente que le pase lo que ya pasó? Si ahora lo que la gente quiere es trabajar. Entonces, ¿qué es más miedo? Más miedo tienes tú a tener que resistir, no sé, 5 meses más, si es que, porque yo no creo que esta cuestión pase de un mes. ¿Ah? ¿Otro segundo estallido? ¿O 50 años de hacer de hambre y de filas? ¿Prefieres hacer una fila una vez, ir a votar? ¿O filas por todas las cosas que tengas que comprar? Esa es la disyuntiva. Y hay una cosa sumamente extraña, fíjate. Hoy día escuchaba en forma muy atento todo lo que significaba el resultado de la pandemia. Están sacando a todas las comunas de Santiago, que le queda una de cuarentena. Sin embargo, hoy día marcaron 2.000 infectados solamente en un día en la región metropolitana. Entonces, bueno, me parece absolutamente curioso que a puertas de que quieran que la gente vaya a votar, estén levantando pandemias en un lugar en que en realidad tienen tanto infectados. Justamente esa es la tercera barrera que vengo a mencionar frente al voto del rechazo, que es el miedo al COVID-19. Que si voy a votar me voy a enfermar.
Cuando, primero que nada, ¿por qué hay tantos contagios y tan poca gente cae al hospital? O sea, sí, hay gente que muere, porque no lo voy a negar, pero la pregunta del millón, siempre uno se pregunta si es que murió por el COVID o con el COVID. Y si Exacto. también, ¿por qué de repente ya nadie se muere de H1N1, ni de otro problema de respiratorio, ¿cierto? Enfermedades respiratorias? Yo no he Exacto. escuchado que hablen de otras enfermedades además del COVID. Entonces, Sí, la vida es un riesgo, todo tiene riesgo. Si no, tú, y aparte de que, mira, aparte de que hay que ser bien claro en algo. Independiente, mira, aunque en caso de que ganara el rechazo, independiente de que salieran a manifestarse porque dicen que no, que la voluntad del pueblo, vaya a saber uno, independiente. ¿Tú crees realmente que en una eventual asamblea o lo que sea, cuando se discuta artículo por artículo, no van a haber manifestaciones? Por Exacto. supuesto que sí. Efectivamente. Van a haber manifestaciones todas las semanas. Cada discusión que se vaya a votar va a haber presiones de estos grupos insurrectos que no son democráticos, que son el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son estos chicos, que ya hablé del Partido Comunista, pero el Frente Amplio, que es lo mismo que el Partido Comunista, pero con pantalones cortos, es lo mismo. Son chicos que salieron de las universidades, algunos ni siquiera terminaron, como nuestro querido diputado, y que salieron de las tomas, salieron de las protestas al Parlamento. Entonces, por supuesto, entonces, cuando ellos voten, no sé, el derecho a la propiedad, o el derecho a la vida, o la familia, van a haber manifestaciones, es obvio. Entonces yo le digo a la señora, o a la gente que está en su casa, ¿qué prefiere realmente? ¿Prefiere de que ellos vayan y pataleen y griten? Porque igual van a patalear, si patalean siempre. Olvidémonos, y esa es la gran crítica que yo le hago al presidente Piñera, que él piensa de que con las decisiones que va a tomar no va a haber protesta y no se van a quejar, y esta gente se queja por todo. Siempre ha sido insuficiente, si véanlo. Medida que anuncia el gobierno, es insuficiente. De hecho, lo tienen arraigado. Entonces, es como, oye, en caso de que diga algo el presidente Piñera, es insuficiente. Entonces, lo van a encontrar igual, y van a salir a protestar igual. Pero yo prefiero, sinceramente, que ellos protesten porque perdieron una elección y que se acabe esto, a estar 1 o 2 años en protestas por medios de fuerza. Porque aquí se arraigó en la cultura chilena, lamentablemente, de que para poder ganar algo hay que salir a manifestarse. Y para cambiar eso no. Para cambiar tú necesitas un papel, necesitas un lápiz y necesitas demostrar cuáles son las preferencias. Y eso es la democracia. Y eso hay que recuperarlo. Hablábamos un poco de la democracia cristiana y su poco significado del apellido cristiano, pero cabe destacar, y era un poco lo que estaba buscando como para dar como introducción a ese tema precisamente. Ustedes sabían que Leonardo Leighton, quien escribió los fundamentos del Partido Demócrata Cristiano, era una persona agnóstica. Entonces, yo no sé cómo una persona agnóstica puede escribir los principios de un partido cristiano. Y no sé, no sé realmente, hay varias veces que me he cuestionado y he tratado de entender, pero mira, yo creo que lo más importante es de que la gente entienda de que aquí nosotros tenemos una excelente oportunidad. Yo no digo que no haya que mejorar las cosas, hay muchas cosas que hay que mejorar, hay muchas necesidades que tiene este país, pero lamentablemente esta no es la forma, no es la forma. Aquí no hay que darle más atribuciones y excusas a los políticos. La excusa va a ser después de que estamos en asamblea, la excusa después va a ser de que hay que sacar otro plebiscito. No, hay que hacer los cambios que Chile necesita ahora, por la gente que se merece. Y por último, si es que hubiese que votar una asamblea o un parlamento externo, bueno, que no esté el parlamento actual. Por eso es de que el llamado a la gente es a que rechace, y a los parlamentarios que no lo representan, independiente del color político que sea, cámbienlo. Si ese es el verdadero cambio que Chile necesita. Y que los parlamentarios que van a venir hagan los cambios que este país necesita y se merece. ¿Para qué vamos a tener 2 parlamentos? Es una estupidez. Ahora, tienes que tomar en consideración que esta ley de excepciones que se dio ya y que se le pone plazo a la duración de la postulación y repostulación a cargos, va a tener tiene un referente, y por eso vemos gente que cruza de la vereda a la derecha hacia la izquierda como si esto fuera un juego. ¿Por qué? Porque en definitiva yo ya fui más de 2 veces diputado,
tengo la oportunidad de ser diputado, pero en el otro lado. Y voy a seguir ganando las lucas. Si desgraciadamente aquí hay que renovar el fuero político, seamos honestos, ya tenemos una política añeja. ¿Qué es lo que hacemos ante esta política añeja? La persona que ya toma por más de 8 años un puesto político lo toma como una pega, le pierde el amor, se le acaba el sentido de bien común, el sentido de servir a la sociedad, de servicio público. Entonces, ¿por qué los jóvenes, ellos se preguntan, fíjate que en forma tan ingenua, nadie se ha logrado contestar, ¿por qué los jóvenes como ustedes están mayoritariamente alejados de la política? Porque se ven vetados de tener un cargo, porque hay parlamentarios que han estado 20 años en el cargo y no les dan la oportunidad de tener un escenario político a gente con ideas, a profesionales jóvenes como ustedes. Entonces, la verdad, ¿qué hacemos con eso? Que ahora le hicimos otro congreso para los jubilados del congreso que había, se vayan ¿cómo se llama? Al congreso constituyente. Entonces, en realidad, ¿podemos seguirle creyendo a los mismos políticos de siempre? Porque van a ser los mismos, van a ser los mismos. Hoy día tenemos, por ejemplo, a don Juan Antonio Coloma en las cámaras. Entonces, perdón, ¿podemos seguir creyendo? ¿Podemos seguir aspirando a tener un cargo? Como le vendían a la gente la estrategia, es que lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar al señor del negocio de la esquina. ¿Cómo le voy a escuchar? No tiene ninguna posibilidad ese señor de llegar a la Asamblea Constituyente. Eso, por favor, seamos claros, es otra mentira más que le podemos atribuir a este grupo. Es totalmente falso, ¿no? O sea, es totalmente impensado, por ejemplo, hoy día que nosotros tengamos candidatos independientes en Magallanes, sobre todo con la situación que nosotros estamos viviendo, en pandemia, que tengo que juntar firmas en la notaría, es carísimo. O sea, realmente hoy día, si es que algún candidato, por ejemplo, quisiera ser diputado independiente acá en Magallanes, es prácticamente imposible. Y si llegase a inscribir su candidatura, tiene que ganar la lista completa del otro sector. Entonces, más encima, es un partido prácticamente imposible. De hecho, creo que independiente hay uno solo. Creo que hay uno solo ejerciendo. Entonces, ¿hasta cuándo? Y era diputado en ejercicio, más encima, que fue la reelección. Entonces, le mienten tanto a la gente y al final lo único que hacen es jugar con los sueños, con las aspiraciones, con las necesidades de las personas. Aquí, insisto, tenemos una oportunidad increíble de poder marcar historia, de poder dar un revés por primera vez en la historia a los políticos, y este revés es marcando rechazo y yendo a votar. Si nosotros vamos a votar, ganamos la elección. Sí, no, y efectivamente acá esta cuestión es el comienzo, porque el inicio va a ser el plebiscito, pero después hay que seguir rechazando la corrupción, rechazando las leyes totalitarias como la ley Mordaza, que eso ya vamos a tener que organizar algo contra eso, porque no puede ser, es anticonstitucional. Y la gente puede castigar desde las bases a estos partidos cuando los traicionan, y se llama renunciar. Yo renuncio a mi partido si mi partido me traiciona como base militante y me voy al partido que sí cumple con los principios, por ejemplo. O no me sumo a un partido y hago activismo desde afuera. Porque a la larga, ¿cómo hace cambio la izquierda? La izquierda Se nos quedó un poco pegada la señal con Diego. ¿Puedes continuar tú, Gerardo, mientras arregla su...? Sí, la verdad es que se quedó un poco pegado, pero un poco en la línea con Diego. Que te quedaste pegado, viejo. No se escuchó lo último. Sí, no. Que más que todo... Toma la palabra de nuevo, no más, Diego, no hay problema, por favor. Repite. Básicamente lo que yo decía es que los cambios los tiene que producir las personas, partiendo por uno mismo. Y luego empezar a mover las ideas para que se transformen en la opinión pública, y cuando la opinión pública ya está ahí,
entonces el político se da cuenta. ¿Y cómo castigar al político? Renunciando al partido. Eso. Si es que eres militante de algún partido. Busca el que tiene tus principios. Si no, formas uno nuevo o un movimiento. ¿Mm? Porque ese fue el problema. Dejamos el espacio. Y cuando nos dimos cuenta, estaba utilizado, estaba ocupado, estaba lleno de ocupas. Sí. Eso. Yo voy a tener que dejar hasta acá porque tuve una emergencia. Perfecto. ¿Ah? Bueno, pero si no, yo creo que podríamos cerrar. Sí. Cerramos este programa. Que no, podemos cerrar. Es que la verdad que me pasó una pequeña emergencia que me vinieron a avisar. Ya, perfecto. Cierra nomás, gusto saludarte y nosotros también vamos a cerrar y vamos a tener la invitación. El próximo fin de semana a lo mejor nos podemos juntar nuevamente y conversar cómo nos fue durante la semana. ¿Qué les parece? Perfecto. Sí, podría ser. Ya pues, Diego. Interesante. Bueno, más que nada llamar a que la gente se mueva. Si no tienes problemas de salud, no tengas miedo. La vida siempre se está tomando riesgo. Al cruzar la calle uno toma el riesgo. Es cierto que no es lo mismo, pero tomando todas las precauciones, el virus no es tan letal como lo dicen. La verdad que la decisión la tiene en sus manos. Y está en quedarse en la casa y después quejarse cuando cuando el agua le llegue al cuello, o ir, el que pueda se anote apoderado. Si te toca ser vocal, hacerlo lo mejor posible, y si no hace ninguno de los dos, ayudar a llevar gente que no tenga los medios para moverse. Toda esta cuestión que está organizada no la podemos perder, porque yo creo que ahora la verdadera derecha que ya se organizó, mejor dicho, el movimiento patriota que se organizó, es una cosa que va a seguir adelante para poder justamente limpiar la corrupción del país, y simplemente la gente no puede perder 2 años cuando lo que se necesita es orden, seguridad y trabajo. Gracias. Y salud. Ya pues, Diego, Eso. te dejamos en libertad de acción para que tú puedas solucionar tu problema. Tú también, me parece que lo dejamos hasta acá, Gerardo. ¿Qué es lo que tienes como para cerrar el...? No, simplemente agradecer el espacio. La verdad de que esto prácticamente son motivaciones de gente como Mauricio, como Diego, como yo, que no tenemos pasado político, no tenemos grandes apariciones en el mundo público ni nada, pero que sentimos el llamado de tratar de decir lo que no todas las personas dicen, de hablar las cosas desde la realidad, desde las vivencias, desde las personas del día a día, desde las personas que trabajamos, desde las personas que nos pelamos las manos, de que nos levantamos día a día con el único sueño de ver surgir a nuestras familias. Y la verdad es de que yo estoy bastante esperanzado, adhiero 100% a lo que dijo Diego. Yo creo que esta batalla hay que pelearla sea como sea. ¿Y quién dice si no damos la sorpresa? ¿Y quién dice si es que no marcamos un hito en la política? Los hitos realmente se marcan en estas instancias, no en protestas, no en esas grandes manifestaciones. Eso hay que empezar a cambiarlo. Lo que realmente importa aquí es la democracia, la voz de todas las personas, las mayorías, las representatividades. Y eso en este país hace rato que está quedando en segundo plano, y eso no puede ser. Y es nuestro deber recuperarlo. Bueno, muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Diego. Nos juntamos en otra ocasión y bueno, los invitamos a ver la programación que iremos teniendo a través día a día de Toda la Verdad Magallanes a través del canal de YouTube. Por su atención, muchas gracias y nos juntamos otra vez si Dios así lo quiere.